Espero que estén bien. Este, ok, estamos ya casi, sí, la mayoría creo que Brenda no está. Me parece que sí estaba hace rato en Medieval Brenda. Y Dania, bueno, que tiene el problema de la luz, desgraciadamente. Es lo malo de esta modalidad de trabajo. Tiene sus ventajas, tiene sus comodidades, pero pues también tiene sobre todo estas limitantes, ¿no? Se nos va el internet, se nos va la luz, y ya valió. En fin. Bueno, está ya Andrea Elisa con nosotros, que es a quien le toca exponer, perfecto. Entonces, déjenme nada más registrar cómo andamos de asistencia. Ok, listo. Si les parece entonces... Ah, déjenme empezar a grabar. Profe, Sí, te escucho, Miguel. ya que hablaba de las limitantes de esta, Sí, yo sé. ujú, Dime. este, sí, por eso mismo me desaparecí, creo que como los últimos 20 minutos de Medieval. No te preocupes, Miguel, yo sé que todos andamos batallando con esto, y bueno, desgraciadamente así es, y desgraciadamente, pues, al menos de mi parte, pues tenemos que ser flexibles y que entender estas situaciones, ¿no? Obviamente, a cualquiera nos puede pasar, y a cualquiera nos está pasando, ¿no? De repente puede ser Teams, a veces Teams hace sus artimañas, ¿eh? Que saca gente de las reuniones, a mí me ha pasado. Teams lo hace a veces porque le da la gana, ¿no? Pero puede ser la luz, puede ser el internet, puede ser cualquier otra circunstancia personal, o sea, en fin, no te preocupes, Miguel, gracias. Sí, digo porque sé que ahí la cuestión de la asistencia la llevan Emerson y Carlos y no sé cómo a partir de qué momento anotan quiénes están. No sé si puede ser como por ejemplo al final de la clase que ya no estuve. Sí, buen punto, Miguel. Yo creo que lo estuvieron revisando probablemente desde antes, porque yo también lo estuve haciendo mientras que exponía el equipo. Estuve por ahí checando la cuestión de la asistencia que se estaba moviendo mucho. Supongo que por lo mismo, digo, no fuiste el único caso. Pero yo más o menos llegué a reconocer un top, ¿no? De asistencia que fueron 34, me parece que 33, perdón. Es que también me hace bolas el número ahí porque me incluye a mí y obviamente yo no cuento. Fueron 33 personas. Y sí, creo que sí estabas por ahí considerado. No te preocupes, Miguel, gracias. Ok, sí, no sé si tengan alguna otra cuestión que comentar o alguna duda antes de que comencemos. Fátima, nada más una cuestión. Me preguntabas por ahí en un mensaje acerca del PIA de esta clase y pues por ahí te respondí con algunas sugerencias. No sé si hasta estás repensando el tema, si tienes ya alguna otra idea, si más o menos ya digámoslo, Sí, profe. No, acotas. tenía varias ideas, Ujú. pero esa era como que la primera. No comenzaba como tal, pero pues sí quería preguntar que cómo podía estar eso, pero ya lo delimité y todo. Bueno, pero lo empiezo, pero ya está delimitado. Ok, perfecto, Fátima. Sí, no, nomás, por eso, porque ya después no volvimos a comentar del asunto, pero excelente, perfecto. Muy bien, entonces, Andrea, sí tiene micrófono, Andrea. Andrea Elisa. Ah,
Buenas. Sí tienes micrófono, Eh, Andrea. Ah, ok. Sí, nomás era lo que quería confirmar. Digo, yo sé que a veces se batalla. Perfecto, Andrea. Te escuchamos bien. Entonces, te cedo la palabra. Si gustas comenzar, si tienes por ahí presentación, pues la compartes, por favor. El tema que nos va a comentar Andrea es del libro de Bertrand Russell, un filósofo inglés de mediados del siglo XX más o menos, que este libro se llama Ciencia y Religión, o Religión y Ciencia, no me acuerdo cuál va primero. Y dentro de este libro lo que nos va a comentar Andrea, bueno, que es lo que estaba señalado como lecturas, es la introducción, donde más o menos explica las razones pues, de las tensiones entre religión y ciencia, el autor Russell, y uno de los capítulos, porque en los diferentes capítulos del libro, es un libro chiquito y muy, muy interesante, el autor plantea, conflictos relacionados con avances científicos en la medicina, por ejemplo, porque había críticas, es más, la sigue habiendo hoy en día, en relación, por ejemplo, a las vacunas, ¿no? Hoy en día las críticas no es tanto porque la gente se vacune o no se vacune, sino otros escrúpulos diciendo, no, ¿qué tal si la investigación de vacunas se utilizaron células de fetos abortados? No, pecado asqueroso. Entonces, no se puede nadie meter una vacuna que haya sido probada con fetos de abortados y no sé qué, no sé qué. O sea, hoy en día son otro tipo de escrúpulos en teoría, pero sigue habiendo cierta postura así como que medio antivacunas, y lo antivacunas no nació ayer, no es una estupidez que nació con internet, desgraciadamente ahí se ha difundido, gracias a eso se ha difundido, pero nació pues desde el origen, porque parece ser un absurdo, pareciera que retomamos el viejo principio de la, ¿cómo se llama esta de la homeopatía? Que son que similares es lo que cura, ¿no? Ese es el principio de la homeopatía, que similares es lo que cura, cosas similares. Porque como fregados metiéndote el germen te va a curar, o sea, suena una estupidez, ¿no? Entonces, me lo menciono como ejemplo de que el autor trata diferentes temas. En el caso del capítulo que está señalado por ahí, que nos va a comentar Andrea, es sobre la evolución geológica y biológica, ¿sí? Las dos, la geológica y la biológica. Entonces, bueno, ya, me callo. Adelante, Andrea, te escuchamos. Bueno, pensaba interrumpir antes, pero luego decidí adecuado que continuara su discurso porque me lo merezco. No, pero ¿por qué? ¿No pudiste preparar tu tema? ¿Qué pasó? Sí, Okay. olvidé que era hoy. Ah, ya veo. ya veo. Ok, Andrea. Lo siento mucho. No, digo, ni hablar, cosas que pueden pasar, no, ni modo, no pasa nada, ni hablar. Gracias, Andrea, gracias por decirlo abiertamente, Sí. ni hablar. Si quiere le hago un ensayo. No, pues sí valdría la pena para que no te quedes con puntos nulos, que hagas un reporte, una síntesis de la lectura, puede ser a manera de presentación o puede ser pues, en Word, o sea, una síntesis, y la cargues por ahí para poder darte cierta valoración a la actividad, y también, por favor, que la subas a los archivos del grupo, a los archivos del equipo aquí, del grupo en Teams, para que tus compañeros tengan acceso y pues les sirva, ¿no? También a los demás esa síntesis o presentación o lo que sea que, bueno, pues ahí en el transcurso de fin de semana o no sé, podrías pues hacer, ¿no? Sí. Ok, ya está. Gracias, Andrea. Bueno, ok. Entonces vamos a, si les parece, a continuar con alguna recapitulación de cuestiones que estuvimos viendo en las clases anteriores. Queda por ahí alguno que otro detalle pendiente, incluso desde la clase de Bere, desde la primera, la clase de Carlos, la clase de Brenda, estas exposiciones, pues las anteriores que hemos tenido dentro de esta fase, que fueron en torno al cristianismo. Entonces, bueno, vamos a retomar por allí algunas cuestiones. Si me permiten, déjenme sacar por aquí un pequeño acordeón para que no se me escapen algunos puntos importantes.
En fin, bueno. Lo último que alcanzamos a comentar la clase pasada fue acerca de estas diferentes posturas de los debates cristológicos, de que si Jesús era humano o era divino, no solo humano ni solo divino, o solamente humano o solamente divino, etcétera, etcétera. Estas diferentes posturas, yo sé que pueden ser un poco complejas, pero Eliade nos las presenta ahí esquematizadas, y las comentábamos la clase pasada, y también veíamos ya por último así, raspando el asunto sobre el alma, ¿no? También esos debates que existieron, o diferentes planteamientos, diferentes posturas que no procedían, no son rollos porque algunos creen, sí, los New Age que hablan de la reencarnación o no sé qué. No, ya los primeros cristianos, algunos pensaban, porque era un asunto que planteaba Platón, uno de los principales, el principal, yo creo, el principal filósofo referente para los primeros autores cristianos. San Agustín llegaba a decir que el filósofo que más se acercó a la verdad cristiana fue Platón, y Platón hablaba de la reencarnación. Entonces, Platón era quizá el principal referente sobre el concepto del alma para los teólogos cristianos. Entonces, no era un asunto que se estuvieran sacando de la manga, no era una influencia sola directa desde la India, aunque indirectamente sí. No es tampoco un asunto New Age que algunos digan, sí, de hace unos 50 años algunos andan creyendo que la reencarnación y que no sé qué, y lo quieren mezclar con el cristianismo. No, era algo que se daba desde los primeros siglos del cristianismo porque estaba en Platón, ni más ni menos, ¿no? Y ya otros, ¿sí? Es por ahí un asunto que quedó pendiente, ahorita lo voy a comentar. Otros habían buscado esta combinación con el pensamiento platónico, desde la tradición judía también. Ok, hablamos sobre esto al final de la clase pasada. No sé si al respecto quedó alguna duda o comentario antes de continuar. Que yo sé que ya terminamos así muy, muy apretado el tiempo. ¿Hay alguna duda o comentario sobre esto? Por mi parte, no. Ok, Bere, gracias. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna duda, comentario? Sí fui claro, quedó claro esta cuestión de si el alma es preexistente o no es preexistente. Si no es preexistente, ¿qué pasó con ella antes? Si sí es preexistente, ¿qué pasó con ella antes? Si no es preexistente, ¿de dónde fregado sale? Etcétera. Yo sé que puede ser un poco complejo, pero vuelvo a repetir, son cosas que plantearon de los grandes primeros teólogos cristianos, Tertuliano, Orígenes. No son cualquier cosa, ¿no? Son de los más grandes teólogos cristianos. Tertuliano fue, por ejemplo, el que afirmó una expresión famosa, importante, muy citada por muchos clérigos, que es: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Sí? Tertuliano fue quien afirmó esa expresión. Tertuliano también fue el que afirmó una expresión base probablemente de lo que se llama el fideísmo, o sea, cuando solamente está centrado, a ver, yo tengo fe en la revelación y esta es mi verdad, y todo lo demás, si se contradice, aún lo que veo con los ojos, me vale gorro. Yo tengo fe en la revelación y se acabó. Eso es lo que se le suele llamar una postura fideísta, o sea, que solo está centrada admitiendo como fuente de, digamos, de conocimiento o de creencias, en este caso, a la fe. Y la expresión de Tertuliano es credo cuia absurdum. Lo creo porque es absurdo, ¿sí? Absurdo no en el sentido de estúpido, sino absurdo aunque puede ser también, San Pablo habla de que la cruz es locura y es escándalo, o sea, sí tiene cierto nivel de irracionalidad o estupidez, pero la connotación es más como que esto está más allá de la razón, ¿no? Como decir que está más allá del bien y del mal, o sea, esto está más allá de lo verdadero, lo falso, etcétera, o sea, esto está más allá de la razón, esto trasciende a la razón, ¿no? Lo creo porque es absurdo, que es precisamente la locura y escándalo, como dice San Pablo, de la cruz, ¿no? O sea, del testimonio cristiano. Pero bueno, en fin, dejo ese tema a reserva de que tengan algún comentario o alguna duda. Estaba por ahí pendiente, aunque lo había mencionado previamente, quiero retomar esta idea.
la cuestión del eclecticismo. Si recordamos, habíamos mencionado, creo que desde la fase pasada, cómo los griegos, a raíz de la dominación macedónica, de la dominación de Alejandro Magno de Palestina, pues comenzaron a recibir fuerte influencia. Alejandro Magno, pues su expansión fue básicamente militar, obviamente política militar, pero aunque su imperio no duró más que su vida, se fragmentó y demás. Con todo y eso, lo que sí duró es una fortísima influencia de la cultura griega hacia aquellas regiones donde tenían presencia, ¿no? O incluso, sobre todo, hacia aquellos lugares que él mismo fundó, por ejemplo, Alejandría, ¿no? Que Alejandro había fundado. Entonces, hablamos de ese periodo helenístico posterior a Alejandro Magno, o sea, un periodo de fuerte influencia de la cultura griega. Y los judíos o hebreos, en medio de este mundo de expansión helenística, pues obviamente no estaban al margen. Y aunque hubiera cosas que les caían gordo, como los gimnasios y etcétera, etcétera, por supuesto que cualquier cosa que tuviera que ver con idolatría y que violara sus leyes de dieta, etcétera, etcétera, a pesar de todo esto, no estaban ajenos a esta influencia. Recordemos, lo decíamos la fase pasada, que existen dos cánones dentro de la selección y ordenamiento de los textos del Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y es el canon de los 70 o Septuaginta y el canon palestinense. El canon palestinense no acepta los textos más tardíos, que fueron escritos en griego y ya con influencia helenística, mientras que el canon Septuaginta o de los 70 sí acepta estos textos que originalmente fueron escritos en griego, o textos griegos se les llama a veces simplemente así, y de manera más tardía y con cierta influencia helenística. Encontramos esta influencia helenística allí, si le rascamos un poquito en libros, sobre todo en libros sapienciales como Eclesiástico o Siráside y Sabiduría, por ejemplo, que no están en la Biblia protestante, o sea, en la Biblia que sigue el canon palestinense, están en la Biblia católica. Ahí encontramos estos elementos, estas ciertas influencias de el carácter sapiencial, o sea, la sabiduría, la reflexión, etcétera, griega, ¿no? Pues bueno, hubo algunos pensadores ya desde los judíos que son ejemplo de lo que suele denominarse tendencias eclécticas. ¿Qué es el eclecticismo? El eclecticismo era una tendencia filosófica que se dio entre los griegos y entre los romanos, y que consistía en combinar, tratando de hacerlo de manera sistemática, combinar tendencias, escuelas, ideas, propuestas, etcétera, etcétera. No se trata de mezclar de todo. Tampoco se trata de hacer una mezcla que resulte en un Frankenstein sin pies ni cabeza, así monstruoso, repugnante. No se trata ni de mezclar de todo, ni de que la mezcla resulte en un híbrido así, en un monstruo amorfo, ¿no? No, se trata de mezclar lo que se pueda mezclar desde la perspectiva pues del pensador que lo hace, ¿no? Se trata de mezclar conciliando, combinando, haciendo embonar, ¿no?, los planteamientos. Entonces, tenemos el ejemplo de esta tendencia ecléctica de un judío filósofo de Alejandría, llamado Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue más o menos contemporáneo de Jesucristo, vivió antes y después, o sea, fue más longevo, había nacido antes y se murió, creo, después. Filón de Alejandría, obvio, trabajaba en Alejandría, pero era de origen judío y con una fortísima influencia griega. Entonces, lo que él trataba de hacer, o lo que él hizo, fue tomar de la tradición filosófica de la sabiduría griega, especialmente a Platón. Por eso decía que es importante considerarlo, porque después San Agustín hizo algo similar, perdón, nada más que en relación con el cristianismo. Tomar de esta sabiduría griega, de esta filosofía griega, y tratar de conciliarla con la Torá, con la revelación fundamental judía, ¿no? Entonces,
Filón planteaba que aquello que decía Platón en relación al uno, en relación a Dios, pues es lo mismo. Él creía que el Dios judío, que el Dios que se reveló a Moisés, y por lo tanto, lo mismo que Dios le reveló a Moisés es algo muy similar a lo que a través de su razón logró atisbar, logró vislumbrar Platón, ¿no? O sea, como que empatan estas cosas según él, ¿no? Él trata de hacer esta conciliación y usa, por ejemplo, categorías de herencia griega, logos, por ejemplo, para referirse a esa sabiduría divina como personificada. Por eso los mismos judíos, algunos judíos helenizados, ¿no? Como Filón y otros, ya habían hecho, y eso también está en el libro de la sabiduría de la Biblia, de la Biblia católica, ya habían hecho, digamos, como que el ejercicio, por decirlo de alguna manera, de personificar a la sabiduría divina, que es Jesucristo, para la perspectiva cristiana. O sea, lo que quiero decir es que eso implicaba como que ya una noción de cierto desdoblamiento, de cierto carácter relacional de Dios. O sea, Dios es uno, sí, pero, porque no se supone que no se sacrifica el monoteísmo, ¿no? Obvio. Pero hay como que emanaciones, y eso lo decía Platón, ¿sí? Eso lo decía Platón. Platón usaba la analogía del sol. Es que el sol es la fuente de luz y de calor, pero de ahí emanan rayos que son diferenciables del sol, de ahí emana calor y luz que es diferenciable del sol, eso son emanaciones. Y eso es de alguna manera lo que toman sabios judíos, primero judíos y luego no se diga cristianos, para hablar de el logos de la sabiduría divina como algo emanado de la divinidad, como algo personificado de alguna manera, ¿no? Que vendría siendo desde la perspectiva cristiana la segunda persona de la Trinidad que se encarnó en Jesucristo, ¿no? En fin. Bueno, quería destacar esta es la importancia, pues, de Filón de Alejandría. Ok, pasemos ahora a retomar lo que nos comentaba Carlos en torno al catolicismo. Obviamente habría muchísimas cosas que decir al respecto, pero quiero destacar nada más dos o tres cosas. La lectura nos habla de que el catolicismo tiene cuando menos dos grandes rasgos distintivos, entre otras características evidentemente, pero tiene cuando menos dos grandes rasgos distintivos, nos dice el autor de este texto, de esta lectura. ¿Cuáles son esos dos grandes rasgos distintivos del catolicismo? Son, en primer lugar, bueno, no recuerdo el orden, pero en primer lugar podemos señalar a una especie de antropología confiada u optimista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El autor lo explica con diferentes aspectos, diferentes planteamientos, pero yo voy a tratar de hacer una explicación más reducida o más simplificada. Voy a tratar. La teología cristiana, en general, dice que Dios creó al ser humano bueno, ¿sí? El Génesis dice, Dios creó el mundo y vio que era bueno, ¿no? Y entre ellos estaba el ser humano. Sin embargo, poco después, se supone que poco después, pues el ser humano metió las 4, ¿no? Desobedeció a Dios y cometió el pecado original. Ese pecado original no fue un pecado personal de Adán y Eva, según la tradición cristiana en general. Ese pecado original fue un pecado de la humanidad, ¿sí? Un pecado que se insertó, por decirlo así, casi que en la genética del ser humano. Una mancha que se transmite de generación en generación. Y esto no solamente se manifiesta como una especie de maldición divina, por decirlo de alguna manera, de, con que ya la regaron sus ancestros originarios, pues ahí se queda esa manchota para todos y se friegan, ¿no? No solamente tiene que ver con eso, o no es esa realmente la perspectiva, aunque algunos lo vean así, sino que tiene que ver con una corrupción de la naturaleza humana, ¿sí?
la naturaleza humana caída, así se le llama, ¿sí? Una especie de corrupción de la naturaleza humana caída. Una cosa era la naturaleza humana originaria, como Dios la creó y todo muy bien, y todo bueno, y todo lindo, y charalalala. Y otra cosa es la naturaleza humana ya corrompida, caída por el pecado original. Y eso es lo que se queda casi que genéticamente. Claro, no lo plantean así los teólogos, pero lo podemos entender nosotros así, de generación en generación, indefinidamente en la humanidad descendiente, ¿no? Perdón, adelante Miguel, adelante. Se supone que por eso, por el pecado original, es por lo que se le realiza el bautismo a los niños, para borrar ese pecado original. Bueno, luego dicen que por las brujas, pero... Sí, exactamente, por eso... Pero hay algo ahí que me causó intriga, que es que un bebé sin bautizar que muere va directo al limbo, lo cual al menos a mí me parece un poco injusto. Sí, claro, la tradición medieval decía eso, y hasta hace relativamente poco era lo que se planteaba, porque esto tiene que ver con concepciones teológicas un poco más complejas. O sea, a ver, para que alguien sea bueno no basta con que no haya pecado, porque un bebé no pecó personalmente, pero tiene esa mancha, y para que alguien sea bueno de verdad, o sea, santificado, tiene que tener la gracia divina. Y la gracia divina solo la puede recibir a través del bautismo. Y la Biblia dice, el Evangelio dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice se condenará. Lo dice tal cual y se lo pone en boca de Jesucristo. Entonces, esto hacía que los teólogos medievales dijeran, a la fregada, pues los bebés recién nacidos, ok, no tienen pecados personales, pero no tienen la gracia divina porque no han sido bautizados. Entonces, ¿pueden salvar o no se pueden salvar? Pues no. A ver, pero ¿merecen castigo? Pues tampoco, porque no hicieron un pecado personal. Entonces, ¿qué carajos pasa con ellos? Y entonces se imaginaron que se convertían casi que en animitas en pena, ¿no? Que iban a un lugar, al lugar más light del infierno, donde no contemplan a Dios, no están con Dios, pero tampoco sufren ningún tipo de tormento más allá de la ausencia de contemplación divina, que se supone que es el máximo tormento. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces se van a esa tercera vía, a ese stand-by, a esas condiciones así raras. Incluso en la Edad Media había quienes pensaban, por ahí sale a colación en el tema siguiente que van a exponer en Medieval, el equipo siguiente, existían una cosa que le llamaban santuarios de tregua, donde se pensaba que un bebé que había muerto sin bautizo podía recobrar la vida. Obvio que no la recobraba realmente, a menos que no hubiera estado de verdad muerto, estuviera haciendo una catalepsia o no sé qué cosa, donde supuestamente podía recobrar la vida para recibir el bautizo, porque también la teología dice los sacramentos solo se reciben en vida. Entonces, el bebé podía de alguna manera recobrar la vida para recibir el sacramento y entonces tener la posibilidad de salvarse. Por eso hasta hace pocos años, hoy en día, como el índice de mortalidad infantil es mucho más bajo, afortunadamente, pero antiguamente, y estoy hablando de hace quizá 50 años, 60, 70 años, por ahí así, hacia atrás, lo común era que los bebés se bautizaban muy cercanos después de su nacimiento, ¿sí? A los poquitos días, si era posible el día siguiente o a los poquitos días, pero se bautizaba muy cerca de su nacimiento, para de esa manera evitar que si es que el bebé moría, pues pudiera acceder directamente al cielo, ¿no? Porque si el bebé moría en gracia, se pensaba, fíjense, también era parte de los prejuicios antiguos. Y mi opinión, mi interpretación es que esto no tiene que ver con otra cosa más que con los tabúes hacia la sexualidad. Que un niño o niña que moría hasta los 7 años se iba con todo y zapatos al cielo. Era un angelito, un santito, ¿no? Se iba con todo y zapatos, porque no tenía pecado personal, porque era totalmente puro. ¿Por qué? Pues porque todavía no pasaba ningún pensamiento malévolo sexual por su mentecilla. Parte del tabú, o más bien dicho, del mito de la total asexualidad de los niños y niñas. Pero bueno, en fin. Por eso, por ejemplo, se les vestía de blanco, y había cierto ritual o cierta representación de los niños chiquitos hasta los 7 años después de que fallecían.
Ustedes saben que antiguamente existían la fotografía post-mortem, la fotografía fúnebre. Más antes eran pinturas, dibujos, etcétera, pero cuando nació la fotografía, curiosamente de lo primero que se les ocurrió fotografiar fueron muertos. Y esto es muy usual, ¿no? Y en todas partes, aquí en Nuevo León era muy usual. Yo tengo por ahí varias de la familia de mi papá. Y los niños, cuando se trataba de niños y niñas pequeños, había cierta representación particular de ellos, o sea, me refiero a la manera como los mostraban, de blanco, es más, con los ojos abiertos, como aparentando que estaban vivos, etcétera, etcétera, y eran como angelitos, era lo que se pensaba, y que se iban con todos zapatos al cielo porque tenían menos de 7 años, por lo tanto no tenían pecados graves, bla, 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 bla. En fin, todo este rollo cambió hace poco más de 50 años con el Concilio Vaticano II, y se llegó a reconocer que Dios sabrá cómo, Dios sabrá cuándo, Dios sabrá cómo le hace, pero Dios es más buena onda de lo que nuestros criterios rígidos lo plantean, y entonces, ¿con que eres cristiano de otra denominación? ¿Con que no eres católico? Bueno, pues puede ser que te salves porque tienes fe en Cristo. ¿Con que no eres cristiano, pero crees en un solo Dios, como los musulmanes y judíos? Bueno, puede ser que te salves porque crees en Dios. ¿Con que no eres monoteísta, eres politeísta? Bueno, estás buscando a Dios y hacer el bien y etcétera. Eres buena onda. ¿Con que eres ateo? Bueno, está bueno, también, ¿por qué te salves? Puede que te salves, si eres buena onda, si tienes buena voluntad, si eres buena persona, puede que te salves, Dios sabrá cómo de fregados le hace, pero puede que te salves. ¿Con que eres un bebito que murió sin bautizo? Pues bueno, si hasta los ateos se pueden salvar, pues entonces un bebito que muere sin bautizo obviamente se reconoce que sí podría salvarse. Incluso se formula un concepto que se le denomina bautismo de intención. Es un concepto, no sé qué tan formal es teológicamente, pero bautismo de intención consiste, porque hay diferentes tipos de bautismos. Hay una cosa que le llaman bautismo de sangre. Por ejemplo, alguien que aunque no se haya bautizado, cree en la fe cristiana y sufre martirio, entonces eso se le llama bautismo de sangre. Ok, murió sin bautizo, pero digamos que lo bautizó su propia fe y su propia sangre. O sea, eso es así sería. Así se le denomina. Eso sí es un concepto más antiguo, pero el de bautismo de intención es como que los papás, porque son muy, muy buenos cristianos o por cumplir protocolos sociales o por la razón que sea, tenía la intención de bautizar al huerco o huerca, pero no lo logran hacer porque se muere antes, pero tenía la intención, entonces en tal sentido, pues puede, salvarse. En realidad este subterfugio no es tan extraño porque es el mismo que se usa con la fe. La Biblia dice, el que crea y se bautice. O sea, se supone que está la fe de por medio, y por eso muchas denominaciones protestantes, otras denominaciones cristianas dicen, el bautizo de los bebitos no debería de ser porque ellos no pueden tener fe. Tiene que estar primero la fe y luego el bautismo como signo de esa fe. ¿Y qué es lo que dice el catolicismo antes como ahora? Es que es la fe de los papás, que prometen, ellos hacen las promesas, ¿sí? En el ritual de bautismo, si alguna vez han estado, pregunta, a ver, ¿crees en Dios y renuncias a Satanás y etcétera, etcétera? O sea, hay todo lo que se llama profesión de fe y exorcismos y un montón de cosas, además del ritual de echarle agua al bebito. ¿Y quién hace eso? ¿A poco responde el huerco? Pues obvio que no. Responden los papás y los padrinos, y ellos son los que hacen el compromiso. Entonces, sería algo parecido, por decirlo así. O sea, pasa lo mismo con la fe. Ellos hacen el compromiso de educar a ese huerco o huerca en la fe cristiana. Pues igual, hacían la intención de que lo iban a bautizar, aunque no pudo ser bautizado. Pero bueno, un comentario nada más entre paréntesis en relación con esto. En 1850 y tantos, me parece que fue 50 y tantos, no recuerdo el año preciso, me parece que en Bolonia, en Italia, era territorio de los estados pontificios todavía, nació un bebito de una familia judía de apellido Mortara, que eran tolerados, pero con mucha restricción y en guetos y etcétera, en los estados pontificios. Nació ese bebito, varón, y supuestamente
ese bebito cuando nació estuvo en peligro de muerte, o sea, nació muy enclenque, no sé, estuvo en peligro de muerte. Y entonces la matrona, la comadrona, la partera que ayudó a que naciera, era según ella muy cristiana, y como vio que el huerquillo estaba en peligro de muerte, lo bautizó, porque eso se vale. Cualquier cristiano puede bautizar a otro cristiano en condiciones extraordinarias y es perfectamente válido para la Iglesia Católica y no se diga para las otras iglesias cristianas. Cualquier cristiano puede bautizar a otro cristiano. Es el único sacramento que permite eso, porque los demás, o sea, por ejemplo, confesar o dar absolución, no, eso solo el cura, ¿no? Consagrar el pan y el vino, no, eso solo el cura. Pero el bautizo sí lo puede hacer cualquier cristiano. Entonces esta mujer, incluso mujeres, obviamente, esta mujer bautizó a este huerco recién nacido, porque supuestamente estaba en peligro de muerte. Pues bueno, obvio que no se murió, ¿no? Cuando estaba un poco más grandecito, le llegó el chisme a la Inquisición, porque todavía existía la Inquisición. Le llegó el chisme a la Inquisición. Al parecer el chisme lo hizo la misma tipa que había bautizado al niño, o que decía que había bautizado al niño. El chisme de que ese niño estaba bautizado. Por ende, ese niño era cristiano. ¿Cómo carajos iba a estar siendo criado en una familia de judíos? ¿Qué son sus papás? Vale gorro. Ese niño es cristiano y la ley decía que un niño cristiano no podía ser criado en una familia de judíos. Entonces, la Inquisición intervino, el Papa en persona intervino, Pío IX, y ese niño le fue arrebatado a sus papás. ¿Sí? Se los quitaron. Porque, ya lo dije, un niño cristiano no podía, según la ley, ser criado por judíos, porque perdería la fe cristiana, bla, bla, bla. Tenía que ser formado en la fe cristiana. Entonces, se lo llevaron a Roma y lo crió el Papa. Se convirtió como en pupilo del propio Papa Pío IX. Y este niño, pues, desarrolló lo que vulgarmente, bueno, no es vulgar, lo que se le suele llamar popularmente síndrome de Estocolmo. O sea, se enamoró de su captor. Digo, metafóricamente, quiero decir que llegó a querer mucho a su tutor, el Papa. Y cuando fue grande, los papás pelearon todo lo que quisieron, más hizo un escándalo internacional donde intervinieron gobernantes, el propio Napoleón III, etcétera, etcétera, tratando de decir, oigan, no la frieguen, ¿cómo fregados le están quitando a este niño? Oye, a propósito de que hoy en día la familia para acá y la familia para allá, ahí está ese referente tan lindo, ¿cómo fregados le están quitando a ese niño a sus papás? O sea, eso es antinatural. Si hay cosas antinaturales, esa realmente lo es. Pues al Papa le valió gorro y el niño se mantuvo como alejado de sus padres y tutorado como pupilo del Papa. Obviamente se hizo católico hasta el tuétano y de grandecillo se hizo sacerdote y defendía, llamaba capa y espada al Papa. Él defendía, por ejemplo, que fuera canonizado, porque curiosamente este Papa fue beatificado finalmente por Juan Pablo II y hubo muchas críticas hacia eso, sobre todo por su antisemitismo. Y el caso más concreto era del antisemitismo de ese Papa. Pero, irónicamente, el testimonio más fuerte a su favor era justamente del niño que él había mandado raptar y criado, ¿no? Claro, un niño más adoctrinado que la fregada, pues imagínense, lo raptaron desde que tenía, no sé, 5 o 6 años o una cosa así, muy pequeño. En fin, claro, ya de grande volvió a ver a su familia por ahí, de repente y todo, pero, en fin, de ese tamaño, lo que quiero decir con esta anécdota, además de que, por si no la conocían, pues la conozcan porque es interesante e importante, y de hace apenas unos 160 años, lo que quiero decir con esto es que desde la doctrina católica el bautismo es casi que una cuestión mágica, por decirlo así. Es un ritual con eficiencia en sí mismo, ¿no? Justamente eso nos lleva
al tema del que estamos, o retomamos el punto del que estamos hablando, esto de la antropología confiada. Decía que según la teología cristiana, el hombre fue creado originalmente bueno, el hombre y la mujer, el ser humano, fue creado originalmente bueno, pero pronto la regó, metió las 4 patas, y entonces se introduce a esa naturaleza caída, corrompida del ser humano, que es la que imprimió el pecado original y que se transmite hacia toda la descendencia de generación en generación. Pues bueno, aquí hay, obviamente el bautismo se supone que es lo que de alguna manera lava ese pecado original y transmite la gracia, o sea, el auxilio de Dios para que la persona sea o pueda ser buena hasta cierto punto, ¿no? Para que puedas recibir la santificación divina. Pero bueno, el punto al que quiero llegar y que es justamente donde se manifiesta esta cuestión de la antropología, o sea, la concepción del hombre confiada u optimista que maneja ahí el autor, es la teología protestante y algunas teologías antiguas también, pero centrémonos particularmente en la protestante porque hubo referentes anteriores, que si el pelagianismo, que si no sé qué, pero centrémonos en la teología protestante porque lo decía Lutero, pero sobre todo lo decía Calvino. La teología protestante plantea que la naturaleza caída del ser humano, la naturaleza corrompida del ser humano como consecuencia del pecado original, tiene una tendencia inevitable, lo subrayo, inevitable, a lo que se llama la concupiscencia. Esa palabreja dominguera que usaba la Chabelita, ¿sí han visto ese sketch cómico ahí de una mujer que se va a confesar con el cura y está diciendo tontería y media? Ella usaba mucho esa palabra, y caí ante el demonio de la concupiscencia. Bueno, ¿qué es la concupiscencia? Es justamente la tendencia a dejarse llevar por las pasiones, por los impulsos, la tendencia a pecar, en otras palabras, ¿no? Entonces, hay un carácter inevitable de la concupiscencia desde la perspectiva protestante, ¿sí? En cambio, la perspectiva católica plantea que si bien la naturaleza caída o corrompida del ser humano tiene una fuerte tendencia a pecar, esta no es determinante o no es absolutamente inevitable. Claro, para que el ser humano sea bueno necesita de la gracia divina, pero eso no anula la libertad humana. Decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, acuñó una fórmula que es muy ilustrativa en esto. Dice, la gracia no anula la libertad o la voluntad, no me acuerdo si usa la palabra libertad o voluntad, sino que la perfecciona. La repito, la gracia, o sea, el auxilio divino, no anula la voluntad, o sea, no actúa de manera determinante, moviéndonos como si fuéramos robots, sino que la perfecciona. O sea, es un auxilio espiritual esencial, pero la libertad humana de cualquier manera sigue ahí, la libertad humana se puede orientar hacia el bien. De hecho, por ejemplo, la teología tradicional plantea también, por cierto, retomando a Platón, que el ser humano puede orientarse por su buena voluntad, porque esto es justamente a lo que se le llama buena voluntad, puede orientarse hacia virtudes cardinales. ¿Cuáles son? La teología, la ética, más bien, ética o teología ética, o no sé cómo llamarle, medieval, distinguía 7 grandes virtudes, de las que se derivaban muchas otras y demás, ¿no? Pero 7 grandes virtudes. Esas 7 grandes virtudes son 3 teologales, o sea que vienen de Dios por su gracia. Dios de alguna manera las infunde o ayuda a que sean perfectas al ser humano. Estas son la fe, la esperanza y la caridad, que la caridad no es dar limosna al pobre nada más, sino el amor fraterno, ¿no? O sea, el amor que no conlleve lo erótico. La fe, la esperanza y la caridad. Pero hay otras 4, y esas 3 virtudes están en la Biblia, las menciona, me parece que San Pablo. Pero hay otras 4 virtudes que se les llama cardinales, y las 4 virtudes cardinales las formuló, las sistematizó Platón, ¿sí? Y fueron retomadas por la teología medieval y son virtudes que, como bien decía Platón, pues el ser humano puede cultivar a partir de su buena voluntad. Y estas virtudes son la prudencia, que tiene que ver con la racionalidad,
ser prudente, la fortaleza que tiene que ver con el carácter, digamos, irascible o el carácter pasional que tiene el ser humano, emocional, la fortaleza, la templanza o moderación, que es pues eso, ser moderado. O sea, los deseos no son malévolos en sí mismos, pero hay que ser moderado con ello. Tienes hambre, ok, chido, satisface tu hambre, pero no caigas en la gula, ¿no? Tienes deseo sexual, ok, está bien, pero que sea en matrimonio y con fines reproductivos y charalala, no caigas en la lujuria, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que se llama moderación. O templanza, o temperancia, que es la palabra más dominguera. Es lo mismo. Y hay una cuarta virtud que es general, que integra y armoniza las otras, que es la justicia, ¿sí? Son esas las 4 llamadas virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Y las sistematizó Platón. Y esas las puede cultivar el ser humano por esfuerzo propio, por decirlo así, que seguramente llegarán a ser más perfectas y Dios le concede su gracia al ser humano, etcétera, etcétera. Sí, está bueno, pero el ser humano las puede cultivar por esfuerzo propio o por cuenta propia. Recapitulando, esta concepción de antropología confiada o antropología optimista implica que, a diferencia de la teología protestante que plantea que la naturaleza caída, corrompida del ser humano, o sea, como consecuencia del pecado original, tiene una inclinación inevitable, determinista hacia la concupiscencia, hacia pecar. O sea, el hombre solo, con la mano soltada de Dios, por decirlo así, la va a regar, porque la va a regar, como si fuera un bebito chiquito que nomás le sueltas la mano y inmediatamente la va a regar. Se va a ir a atravesar la calle, etc. Pues bueno, esa es la concepción protestante, pero la concepción, ¿y qué se necesita o cómo se sale de este atolladero, de este hoyo? Única y nada más con la gracia de Dios, que penetra en el hombre a través de la fe, cuya puerta de entrada al hombre es la fe. Eso es lo que dice la teología protestante. ¿Pero qué dice la teología católica? Pues algo similar, nada más que matizado. Ok, si el ser humano tiene una fuerte inclinación por su naturaleza caída, corrompida, consecuencia del pecado original, tiene una fuerte inclinación a pecar, a regarla. Y solo realmente sin estar de la mano de Dios, pues sí va a tender, o hay un fuerte riesgo de que la riegue. Pero, así como Platón, que no conocía a Cristo y planteó cosas muy chidas, pues el ser humano puede, bueno, obvio que Platón no conocía a Cristo, vivió más de 300 años antes que él, es obvio, pero quiero decir que lo que se plantea es que el ser humano tiene la posibilidad de encauzarse hacia el bien, que es un asunto racional, que es un asunto de buena voluntad. El ser humano puede conocer el bien y puede orientarse hacia el bien, y eso era algo que insistía Platón, retomando la idea de su maestro Sócrates. Y después Aristóteles también le dio otra sistematicidad. A esos clásicos les encantaban. Si no retomaban más a Aristóteles, originalmente era porque no conocían sus textos, pero les encantaron a los teólogos cristianos. Bueno, Miguel, perdón, querías decir algo así. Sí, ya que lo mencionan, de hecho en La Divina Comedia de Dante Alighieri, en esa parte como más alta del infierno, en el limbo, lo que sea, no recuerdo cómo lo maneja él, porque eran los niveles, bueno, los círculos del infierno, luego que pasaba por no era limbo, era... Sí, no me acuerdo tampoco cuál es la terminología, pero sí, digamos que el nivel más elevado. Es algo análogo al limbo. Junto con los bebés no bautizados se encontraba justamente a Platón y Sócrates, que fueron ahí no por maldad, sino por simplemente no haber podido vivir en tiempos de cristiandad. Exactamente así es. O sea, les tenían un gran respeto a ellos. Después Lutero se los perdió. Lutero a Aristóteles se refería como pagano maldito. No le caía gordo, porque le caía gordo las sutilezas de la escolástica que tenían su referente en Aristóteles. No es que Lutero haya sido ignorante de ninguna manera, pero le caía gordo las discusiones bizantinas de demasiada sutileza a la que llegó la escolástica. Y como el referente era Aristóteles, pues a Aristóteles le caía gordo, y al final de cuentas Aristóteles había sido pagano, entonces, en fin. Pero sí, tienes toda la razón, había un gran respeto hacia esto, y como les decía, San Agustín se refiere a Platón diciendo que es el filósofo no cristiano que más
se acercó a la verdad divina, a la verdad cristiana. En fin, no sé si fue claro en relación a esta cuestión de la antropología confiada, o sea, hay una inclinación a pecar y el ser humano necesita de la gracia divina, pero esto no anula que el ser humano puede conocer el bien, de alguna manera encauzarse hacia el bien, tener lo que podríamos llamarle buena voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay este carácter como confiado. De ahí se deriva, si ustedes consideran esto o lo saben o lo recuerdan, ustedes recordarán que en la época de la Reforma protestante, una de las disputas más importantes, tuvieron muchas, pero una de las disputas más importantes de contraste entre la teología católica y la teología protestante era, la teología protestante dice que lo único que justifica al ser humano, o sea, que el ser humano puede hacer para de alguna manera ser partícipe de la gracia divina y de la salvación, es la fe. El justo por la fe vive, dice en algún pasaje de la Biblia. Y eso lo retomaban mucho los protestantes. Pero ¿qué dice la tradición católica? Sí, la fe es fundamental, sin duda, obviamente no se niega la relevancia de la fe, pero dicen que es fundamental de la mano con la fe, paralelo a la fe, concomitante con la fe, las buenas obras. Los protestantes dicen, sí, pero las buenas obras solo se derivan de la fe, ¿no? En cambio, los católicos dicen, no, es que las buenas obras tienen carácter meritorio propio, porque el ser humano tiene la posibilidad de tener buena voluntad, de conocer el bien y orientarse hacia el bien, y en tal sentido, si hace eso, pues será algo meritorio, ¿no? Como el mérito que tuvieron en su momento, como bien decía ahorita Miguel, Sócrates o Platón, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, se orientaron por medio de su razón hacia cosas muy buenas, en términos intelectuales al menos, como haya sido su moral, sepa la bola, pero al menos en términos intelectuales a los teólogos cristianos les encantaban ellos, y bueno, sí, perdón Miguel, ibas a decir algo. Sí, que sobre eso creo que hay un debate que se ha hecho en la ética. Creo que lo leímos en PAFIC con Ética para Amador, no estoy seguro, pero creo que mencionarlo de que qué tan cierto es que realmente haces una buena obra por mérito propio o porque tu religión te dice que es lo correcto. Si la hiciste para tu salvación sin que naciera de ti, ¿realmente quiere decir que actuaste bien o que fue más bien como una obligación? Que es eso. Si necesitas seguir una religión para que un Dios te diga qué está bien o qué está mal, habla muy mal de tu raciocinio como persona individual. Sí, completamente de acuerdo, Miguel. Eso sin duda es una cuestión que se presta se presta a discusión, se presta a debate, ¿no? O sea, cuando alguien dice, yo amo al prójimo porque es lo que Dios me manda, entonces no amas al prójimo, güey. Eres obediente, eres agachado, eso es otra cosa. No amas al prójimo, o sea, no digas, yo amo al prójimo porque es lo que Dios me manda. Entonces eres muy obediente, ¿sí? Eres un alineadito a lo que Dios o a través de la Biblia o a través de los clérigos o lo que sea te manda. O tienes miedo a que haya tabla, ¿no? A que haya castigo. Pero realmente amar al prójimo de corazón, no está. No habría tal cosa. No estoy diciendo que sea el caso de todos, ¿eh? Yo estoy convencido que en mucha gente sí hay, digamos, buenos sentimientos de corazón, y que no lo están haciendo solo por seguir la línea. Pero hay quienes lo dicen así descaradamente y que se sienten con toda tranquilidad con el hecho de que otros se vayan al infierno. O sea, amas tanto al prójimo, pero estás tan tranquilo porque otros se vayan al infierno. Pues es que es la justicia de Dios. Yo sí merezco salvarme, los demás hay unos vidrios que se rosticen. O sea, qué lindo amor al prójimo, ¿no? Pero, en fin, bueno, precisamente es algo que se puede prestar a mucho debate, como bien dices. Ok, ese es entonces la primera característica que destaca el autor, que por ahí nos mencionaba Carlos en su momento. La segunda característica general del catolicismo es una jerarquía clerical, una jerarquía de sacerdotes, que pretende ser depositaria de la fe y que pretende ser
garante de una tradición que se remonta a los apóstoles, a los orígenes del cristianismo. En otras palabras, el Papa, los obispos, etcétera, etcétera, plantean que son sucesores de los apóstoles, que la doctrina que ellos creen, enseñan, conservan, transmiten, etcétera, etcétera, es la misma doctrina de los apóstoles, ¿sí? Eso es lo que se plantea. Por supuesto que es cuestionable, lo que ustedes quieran, pero eso es lo que se plantea. O sea, hay una jerarquía clerical que pretende ser depositaria de la fe, de la doctrina de la fe, que pretende ser garante, fiel a los orígenes apostólicos de esa fe, de esa doctrina, y continuadores de tal cosa. Por eso el Papa afirma ser, o se afirma que es sucesor de San Pedro, que ocupa la misma posición que en su momento tenía San Pedro, etcétera. Y los obispos se hacen llamar sucesores de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pues bueno, hago nada más una precisión en cuanto a algunas cuestiones de esta jerarquía o de esta cuestión clerical en el catolicismo. El catolicismo plantea que, ¿cómo decirlo? El catolicismo plantea la existencia de una diferencia fundamental ontológica, le dicen algunos. Recientemente, ante un debate acerca del celibato clerical, hablaban el cardenal Sara, un cardenal africano, y supuestamente también Benedicto XVI, ya como papa emérito. Bueno, odio ese título, por cierto, pero bueno, como ex papa, más bien, decía que el celibato constituye una diferencia ontológica, o sea, en el propio ser, esencia o naturaleza de la persona. En fin, nomás porque no tienen sexo, tienen una diferencia ontológica. Me parece que es una exageración, sin lugar a dudas, pero bueno, en fin. El punto es que para el catolicismo existe una diferencia fundamental entre los clérigos y los no clérigos. Clérigos y laicos o seglares, ¿no? Hay una diferencia fundamental. Todos son igualmente bautizados, etcétera, etcétera, pero los clérigos se cuecen aparte. Muchos de los sacramentos, que para el catolicismo son 7, solamente los clérigos los pueden impartir. Ya dije que el bautismo puede bautizar cualquier cristiano. El matrimonio lo hacen realmente los contrayentes. El matrimonio no lo hace el cura, lo hacen los contrayentes a través de manifestar su consentimiento. Pero salvo esos 2 sacramentos, todos los demás los tienen que hacer sacerdotes, ¿sí? La confirmación la tiene que hacer un sacerdote, es más, un obispo, tradicionalmente. La Eucaristía la tiene que hacer un sacerdote del presbiterado para arriba. Ahorita hablo de estos grados. A ver, ¿cuántos llevo? La confesión, la absolución, la unción de los enfermos la tiene que hacer un sacerdote a fuerza. La absolución, la confesión la tiene que hacer un sacerdote a fuerza. Y el orden sacerdotal lo tiene que hacer, obvio, un sacerdote del grado más elevado de sacerdocio, es decir, un obispo, para consagrar a los del mismo o inferior grado de sacerdocio. Entonces, hay una importancia fundamental de los sacerdotes como especie de intermediarios entre los hombres comunes y Dios, transmisores, administradores de la gracia divina. La gracia divina, pues, es ese auxilio espiritual que Dios da al ser humano para que pueda ser auténticamente o de manera más perfecta, bueno, santo y llegar a salvarse, etcétera, etcétera. Como les dije hace rato, esa fórmula de Santo Tomás que dice: la gracia no anula no anula la libertad o la voluntad, la naturaleza. A ver, ¿cuál es la palabra que usa ahí? Se me está confundiendo cuál es la palabra que va ahí, pero tiene que ver con esto. La gracia no anula la libertad o voluntad o naturaleza, es una de esas 3 palabras, sino que la perfecciona, ¿sí? La perfecciona, o sea, es un auxilio espiritual indispensable, pero que no convierte tampoco al ser humano necesariamente en un títere, ¿no? En un títere digamos, del control divino, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues bueno, la gracia es fundamental, es esencial, es indispensable, ¿no? Para el catolicismo, obviamente, es indispensable que una persona muera habiendo sido absuelta. Se han metido en camisa de 11 varas recientemente por la cuestión de la pandemia, porque los sacerdotes, pues obviamente, para no ponerse ellos tampoco en riesgo, o por restricciones en los hospitales o cosas por el estilo, no pueden, o no los dejan, o no quieren ir a darle absolución a alguien que está muriendo. Y entonces, ¿esa persona se va a salvar o se va a ir al infierno antes que inmediatamente? Pues bueno,
Obviamente eso conlleva cierto ahí deliberación teológica y demás, ¿no? Por el carácter tan importante que tienen los sacerdotes como transmisores de la gracia. Pero además de que los sacerdotes transmiten la gracia, tienen esa función que se les llama santificadora. Tienen también otra función fundamental que es la magisterial. Es la función de enseñar. O sea, lo que dije hace un rato. Se supone que ellos conservan la doctrina de la fe y la transmiten, la enseñan, ¿no? Esto es lo que se llama en la tradición católica el magisterio. O sea, la enseñanza oficial de la propia iglesia. En primer lugar, o en último lugar, pues está el Papa, obviamente las enseñanzas del Papa, sus encíclicas, documentos, etcétera, pero también están los concilios, también están a veces enseñanzas más particulares de obispos, conferencias de obispos de un país, o sea, la asamblea de obispos de un país, cosas así, ¿no? Bueno, menciono nada más una cosa más, que tiene que ver con la, con el orden jerárquico de estos clérigos. Para el catolicismo solamente existen 3 órdenes sacerdotales. Hay algunas órdenes menores y cosas por el estilo, pero realmente solo hay 3 órdenes sacerdotales. El orden inferior, el primer grado de sacerdocio, es el diaconado, ser diácono, ¿sí? Hay cosas que los diáconos pueden hacer, cosas que no. Por ejemplo, pueden predicar el evangelio, pueden leer el evangelio, predicar el evangelio en las misas, pueden bautizar, pueden casar, que en realidad eso lo puede hacer cualquier cristiano, pero bueno, pueden hacer algunas cosas. En realidad son así como que muy, ¿cómo decirlo? Muy soslayados, los muy ignorados o muy menospreciados, los diáconos, pero bueno. Esos son el primer orden. El segundo orden son los presbíteros, que es a los que les llamamos sacerdotes comunes, los padres, los sacerdotes comunes. Eso sí pueden hacer casi todas las cosas. Consagran el pan y el vino, dan la confesión, dan la unción a enfermos, con autorización del obispo dan la confirmación también, etc. Prácticamente lo único que de plano no pueden hacer es perdonar algunos pecados que están reservados solo a los obispos o al papa, ordenar sacerdotes. O sea, no puede un simple sacerdote ordenar a otro sacerdote, solo tiene que hacer a fuerza un obispo. Perdón, Miguel, ibas a decir algo. Creo. Es que tengo el micrófono activo. No, dos cosas nada más. El término que usaba Dante era purgatorio, no limbo. Ya, gracias. Y el que usted mencionaba de Santo Tomás de Aquino, supongo que es el segundo principio. Es la gracia no destruye, sino que presupone, sana, eleva y perfecciona la naturaleza. Gracias, Miguel, por darnos las dos referencias. Sí, muchas gracias. Así es. Bueno, el tercer orden de los sacerdotes, que es el grado superior, el grado más pleno, el grado más completo, son los obispos, ¿sí? Esos son los órdenes sacerdotales, son solo 3, diaconado, presbiterado y episcopado. Pero en cuestión de jerarquías, hay más cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente el Papa está en un nivel superior, podemos decir, bueno, ¿y dónde entra el Papa? ¿Dónde entran los cardenales, etcétera? Todos ellos son obispos, simplemente, en cuestión de su orden sacerdotal. Nada más que en cuestión de estructura jerárquica, claro, están en un nivel superior por cuestiones de estructura jerárquica. Que si el Papa, los patriarcas, los arzobispos primados, los arzobispos en general, etcétera, etcétera, están en niveles jerárquicos superiores, pero son más bien honoríficos o cuestiones de jerarquía, de estructura jerárquica, y no de su orden sacerdotal, los cuales solo hay esos 3, no hay más. Hay órdenes inferiores o menores, pero esas no son órdenes de veras. Lectores, acólitos, exorcistas, no sé qué, pero no son órdenes de veras, son simbólicas, al menos hoy en día. Bueno, ok, una cosa más, esas son las 2 grandes características que destaca por ahí la lectura del tema que nos expuso Carlos. Una cosa más que quiero mencionar solamente sobre el catolicismo para cerrar ese tema y pasar a recapitular un poquito sobre el tema del protestantismo. Ya se nos está yendo el tiempo. Es acerca del llamado ecumenismo. Ecumene quiere decir mundo, ¿no? Alude al mundo. Entonces es como una especie de tendencia de universalidad y apunta, en este caso, en esta connotación del término, apunta al diálogo, al entendimiento entre diferentes religiones.
Puede ser entre diferentes denominaciones cristianas o con las diferentes religiones en general, musulmanes, hindúes, qué sé yo, budistas, etcétera, etcétera. Esa es una tendencia que a regañadientes, hacía fuerzas, porque no les quedó de otra, tuvieron que empezar a implementar un poquito a partir de la Guerra de los 30 años, del fin de la Guerra de los 30 años, de la Paz de Westfalia de 1648. Pero así como que de cualquier manera mentándosela unos a otros ahí sordeadamente. No fue sino hasta el siglo XIX y sobre todo el siglo XX cuando empezaron a impulsarse más estas tendencias ecuménicas. Y el gran parteaguas del ecumenismo fue el Concilio Vaticano II de 1962 al 65, que, como lo dije hace rato, en sus documentos incluso llegó a reconocer, contrario al viejo dogma católico, fuera de la iglesia no hay salvación, que pues Dios sabrá cuándo, Dios sabrá cómo le hace, pero los hermanos cristianos, pues chido, también son cristianos, los otros hermanos monoteístas, chido, también son monoteístas, adoran al mismo Dios, etcétera, etcétera. Incluso hasta a los ateos les tiende una mano, por decirlo así. Cosa que antes era impensable. Y de esa manera se impulsó muchísimo este diálogo ecuménico, este diálogo interreligioso. Ya lo habían empezado comunidades protestantes también, desde antes, pero la Iglesia Católica no le entraba. Finalmente la Iglesia Católica tomó un papel, digamos, protagónico también en esto y le entró de lleno, con todo, a esta cuestión del diálogo ecuménico entre las diferentes denominaciones cristianas, pero también con otras religiones, con los musulmanes, con los judíos. Con los judíos era toda una bronca, porque los judíos se les llamaba pérfidos, oficialmente. Había oraciones que así decía: Señor, te agradecemos porque no somos como los pérfidos judíos, etcétera. Pues bueno, había oraciones oficiales hasta principios de los 60 que decían eso. Sin embargo, el Concilio Vaticano II promulgó un documento que se llamó Nostre Aetate, Nuestra Edad, que le tendió la mano totalmente a la comunidad judía, diciendo que los judíos no son de ninguna manera los responsables de la muerte de Cristo, que el responsable es la humanidad entera por pecadora, por cochina, pero no es culpa de los judíos, y que los judíos pues chidos, son buena onda, adoran al mismo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les tiende una mano de diálogo y de respeto a los judíos, algo que antes no se daba. A lo mucho medio se les tenía lastimilla, ¿no? Porque sí hubo algunos apoyos hacia los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero durante la persecución nazi, pero más bien así como que por lastimilla, por humanitarismo, pero realmente por reconocerles plena validez, verlos como hermanos, etcétera, no muchos los veían así. Y finalmente el Concilio Vaticano II lo plantea de manera muy oficial. Entonces, estas tendencias ecuménicas son muy importantes hoy en día, y es importante conocerlas y destacarlas, y etcétera, porque también existen la agudización de tensiones, ¿no? O sea, enfatizar la diferencia, enfatizar yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú pequeño, etcétera, ¿no? Yo soy listo, tú tonto. Enfatizar eso también existe. Esos radicalismos, esos tendencias reaccionarias, intolerantes, etcétera, etcétera, también existen desgraciadamente y más de lo que quisiéramos. Pero estas tendencias ecuménicas vale la pena, insisto, conocerlas. Hay un teólogo que se llama Hans Kung, era sacerdote o sigue siendo sacerdote. La Iglesia Católica lo proscribió porque se volvió demasiado progre, cuestionaba el dogma de la infalibilidad del Papa y algunas cosas que dijeron, tú eres hereje. Era muy amiguis de Ratzinger, de Benedicto XVI, pero acabó él por participar en su condenación cuando se convirtió en inquisidor general prácticamente de la Iglesia, etcétera, etcétera. Hans Kung es un gran teólogo, filósofo, un gran intelectual, muy, muy respetable, es de origen suizo, me parece. Y él plantea algo así como: no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones. Lo que él está insistiendo, y como una derivación precisamente del espíritu del Concilio Vaticano II, es la importancia esencial de que dialoguen, de que se entiendan, de que se respeten las religiones entre sí. Porque si enfatizan el odio y el desentendimiento y la diferencia y demás, eso es muy fácil enfatizarlo, alimentarlo, atizarlo, y genera broncas gravísimas. Bueno,
ahí está la historia para mostrarnos qué tipo de cosas puede generar eso, ¿no? Si a alguien se le ocurre atizar ahí un poquito las brasitas que todavía tiene esto, echarle agua a las esporas para que vuelvan a brotar las malditas, brotan, ¿sí? Con mucha facilidad. En fin, dejemos el tema del catolicismo y pasemos a mencionar un poquito acerca de el protestantismo. Lo que vamos a comentar son los llamados solos, ¿sí? Los solos. El protestantismo histórico y algunas tendencias protestantes también más recientes que tienen cierta derivación del protestantismo histórico, por ejemplo en el llamado Gran Despertar o el Segundo Gran Despertar que se desarrollaron en Estados Unidos, como la Iglesia Adventista, por ejemplo, o la Iglesia Pentecostal o Neopentecostal. Esas tendencias cristianas que tienen cierta, digamos, derivación del protestantismo histórico, es decir, el luterano, el calvinista, el anabaptista, el anglicano, esas tradiciones de los protestantismos históricos de donde después se derivaron comunidades como los metodistas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los presbiterianos derivados de los calvinistas, los episcopalianos derivados de los anglicanos, etcétera. Todas esas son comunidades del llamado protestantismo histórico, o sea, se derivan en cierta medida, más directamente o más indirectamente, pero en buena medida se derivan de la Reforma. Otra cosa son, por ejemplo, comunidades del Segundo Gran Despertar como los mormones o los testigos de Jehová, porque ellos sí plantean doctrinas diferentes en varios aspectos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no admiten la divinidad de Jesucristo, mientras que todos los cristianos admiten la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová no. Pues eso los diferencia, ¿no? Por eso he dicho siempre que tienen cierta similitud con el arrianismo antiguo. Y los mormones se cuecen aparte. Se cuecen aparte, plantean, por ejemplo, que Jesucristo estuvo en América y predicó acá, que los indígenas americanos se derivan de las tribus perdidas de Israel y conocían el Evangelio, y que Jesús estuvo acá después de ascender al cielo y acá predicó, y que se puede salvar a los ancestros. Por eso tiene una obsesión enorme con las genealogías, y qué bueno, hay que agradecerles porque tienen mucha documentación digitalizada y de libre acceso, y que es valiosísima para nosotros como historiadores, y para mucha gente a quienes les interese genealogías y cosas así, pero para nosotros como historiadores es muy muy valiosa. En Family Search, así se llama, Family Search, ahí la pueden encontrar, es muy muy valioso. Y eso es por su obsesión en conocer a los ancestros para poder, una vez que se convierte uno, lograr la salvación también de los ancestros de alguna manera. No tengo claro cuál es su justificación teológica o su planteamiento al respecto, pero lo plantean. Y bueno, son otro tipo de planteamientos. Entonces, como podemos ver, esto tiene que ver con el cristianismo, pero se cuece aparte. No se diga si hablamos de, no sé, la cienciología, por ejemplo, que se cuece totalmente aparte, tiene que ver hasta con ufología, etcétera. Hay otras tendencias. Pero bueno, los protestantismos históricos o el protestantismo histórico, ese de donde se derivan las comunidades cristianas evangélicas, pentecostales, aunque de manera indirecta también las comunidades adventistas, y no se diga las comunidades bautistas, luteranas, episcopalianas, metodistas, que están mucho más directamente derivadas de allí. Esos protestantismos históricos plantean una serie de solos, o sea, solamente, ¿no? Solos en el sentido de solamente cosas. Primer solo Dios, ¿sí? Solo Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se plantea solo Dios? Quiere decir que el culto únicamente se le debe de rendir a Dios, o sea, no se admite en general orientaciones de culto hacia los santos, por ejemplo, aunque hay generalmente cierto respeto o reconocimiento a los santos, pero no se admite el culto en algunas comunidades tradicionales, anglicanos y luteranos, por ejemplo, pero solo a Dios se le rinde entonces el culto. Y otra connotación de este concepto de solo Dios, la relación de todo ser humano, de todo creyente por su fe, es directamente con Dios. O sea, no existe ese concepto como en la Iglesia Católica de la necesidad de una intermediación de los clérigos que administran la gracia de Dios mediante los sacramentos, sino que hay una relación personal con Dios, ¿sí? Por el hecho de ser bautizado, se pasa a formar parte de la comunidad
invisible de los predestinados a la salvación, ¿no? La iglesia es esa comunidad invisible de los predestinados a la salvación, que son los bautizados. Y todos tienen una relación directa con Dios, personal con Dios. A Dios directamente cualquiera le puede pedir perdón y Dios lo perdona, sin necesidad de que vaya y se confiese con un sacerdote y el sacerdote le dé la absolución, y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? La interpretación de la Biblia también, cualquiera lee la Biblia, la interpreta y la comparte con otros, etcétera, etcétera. En cambio, la tradición católica en general, aunque obviamente ya no se prohíbe de ningún modo que se lea y se estudie la Biblia, pero la enseñanza e interpretación oficial es de los sacerdotes y nada más. No cualquiera puede leer e interpretar la Biblia. Pues a mí esto yo lo interpretaría así o asá. No. Bueno, obviamente cualquiera lo puede hacer, pero me refiero a que la Iglesia Católica no lo reconocería como válido, ¿no? Bueno, en fin, entonces, el primer solo es solo Dios. Segundo solo la gracia. Solo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dije hace rato. Debido a que la teología protestante plantea que la naturaleza caída o corrompida del ser humano por el pecado original lo inclina de manera inevitable a pecar, entonces lo único que puede sacar del hoyo y permitirle santificarse, ser bueno y por ende, digamos, tener la posibilidad de salvarse al ser humano es la gracia divina, ¿sí? Una gracia totalmente determinante para esto. Porque la voluntad humana está corrompida, está echada a perder, se orienta a pecar y pecar y pecar y pecar. Esa es la inevitabilidad de la concupiscencia, así se llama el concepto teológico. Solo la gracia divina entonces, que entra por la puerta de la fe, es la que puede salvar al ser humano, ¿sí? Siguiente solo la fe, justamente se relaciona con lo anterior que acabo de decir. La puerta de entrada de la gracia divina, por ende lo único que puede justificar al ser humano, lo único que puede hacer que el ser humano reciba la gracia de Dios, que el ser humano por ende sea salvo, etcétera, etcétera, es la fe. El justo vive por la fe, ¿sí? Dice un pasaje bíblico y es muy enfatizado por la tradición protestante. Siguiente, entonces, solo Dios, solo la gracia, solo la fe. Siguiente solo la escritura. Solo la escritura. Se supone que solo se admite a la Biblia como fuente de la fe, como fuente de la doctrina, ¿no? Solo se admite a la Biblia. Y una Biblia además medio ajustada, porque como ya lo dijimos, a partir de Lutero, y de ahí para el Real esto se deriva hacia las demás tradiciones protestantes, incluyendo al anglicanismo, incluyendo al etcétera. En el Antiguo Testamento se asumen cánones diferentes. La Iglesia Católica tenía y sigue teniendo pues el canon de los 70, que incluye los textos griegos. La tradición protestante a partir de Lutero ajustó este canon y asumió el canon palestinense, ¿sí? Dejando de lado los textos deuterocanónicos griegos, ¿no? Macabeos, Eclesiastes sí, pero eclesiástico no, se parecen, pero son diferentes. Sabiduría, etcétera, etcétera. En fin, solamente entonces la escritura es el fundamento de la fe, de la doctrina. Obviamente, hay algunos otros fundamentos, aunque no se planteen abiertamente, ¿no? Por ejemplo, hay un gran respeto en general hacia San Agustín como teólogo. Hay un reconocimiento hacia las disposiciones de los primeros concilios que plantearon la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Porque se acepta la doctrina de la Trinidad. Ya dije que quienes no la aceptan incluso pues se les considera en general como que aparte, ¿no? Como son los mormones o los testigos de Jehová. Entonces, finalmente no acaba por ser única y nada más la Biblia, pero en general pues obviamente es el principal referente. Se supone que hay una pretensión de que no se aceptan tradiciones aparte, tradiciones orales o cosas por el estilo. Como el catolicismo sí acepta esa tradición del magisterio, que se supone que se remonta a las enseñanzas de los apóstoles, como los fariseos decían que su tradición oral se remontaba a las enseñanzas de Moisés, o como los hadiths musulmanes dicen que se remontan a los dichos y enseñanzas del profeta Mahoma, o de Alí y Fátima, etc. En fin,
Bueno, esos son los solos fundamentales del protestantismo. Solo Dios, solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, ¿sí? Son los solos más importantes que podemos destacar de las tradiciones protestantes históricas, ¿sí? Principalmente las históricas, porque puede haber ciertas diferencias o hay ciertas diferencias con otras tradiciones más posteriores, ¿no? Obviamente hay muchas divisiones de comunidades dentro de la gran familia protestante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay protestantes, por decirlo así, muy ultraconservadores, hay otros mucho más progresistas, hay de todo, ¿no? Hay toda la gama, aunque hay rasgos comunes, que son básicamente estos solos, como pilares del protestantismo, podríamos decir, pero pues hay una gran pluralidad de comunidades, ¿no? En fin. Hoy en día hay partes como Brasil, pero también en México, donde algunas comunidades que no son del protestantismo histórico, solo se derivan de manera muy indirecta o colateral del protestantismo histórico, que son movimientos neopentecostales principalmente, tienen una fuerte influencia política. Han ido formando partidos de manera así medio sordeada, pero han ido formando partidos, han ido encumbrando políticos. Jimmy Morales de Guatemala es evangélico de esta tradición. Hay diputados que son de esta tradición. El Partido Encuentro Social de aquí de México era de esta tradición. El diputado muy insistente, muy incisivo de aquí de Nuevo León, Juan Carlos Leal, es de esta tradición. Y en Brasil hay una fuerte presencia de esto, aunque Bolsonaro supuestamente, que ya hasta donde sé, dice ser católico, aunque no puede ver ni en pintura al Papa Francisco, porque es muy progre, y Bolsonaro es demasiado retrógrada, pero bueno, una de sus bases de apoyo principales, pues fueron estas comunidades cristianas, y también de Trump, ¿no? Tienen un peso muy importante que se manifiesta incluso en la política hoy en día. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué? Pues tienen todo el derecho de organizarse y de etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que tienen todo el derecho en ello. El problema viene, en mi opinión, cuando hay una agenda que se quiere imponer, ¿no? O sea, cuando hay una agenda de imposición de ciertas cosas en el ámbito político. Reformar algunas leyes, prohibir algunas cosas, qué sé yo, que tiene que ver con la educación. Aquí Juan Carlos Leal está insistiendo mucho en todo lo que tiene que ver con educación, en contra de los estudios de género, en contra de algunos derechos hacia homosexuales, en contra del aborto, etcétera. Es una agenda muy definida que tiene que ver con algunas cuestiones y que se impulsa desde el ámbito político, ¿no? Ahí se manifiesta esta participación y este peso político, porque insisto, se organizan en partidos, como partidos formales de algunas de estas comunidades. En fin, lo que quiero decir es que no es un protestantismo migajas, como algunos podrían decir, o sea, sí, está totalmente fragmentado, entonces no pasa nada, no tiene peso, no tiene influencia. No es así de simple la cosa. En fin, le dejamos ahí por hoy porque ya nos excedimos de tiempo. Nos vemos, compañeros, el martes, la próxima semana. No nos dio ya tiempo, oportunidad para comentar sobre el tema de Andrea, que era el tema que teníamos para hoy. Perdón, me detuve retomando temas anteriores, aspectos de temas anteriores. Ya vamos a dejar ahí este punto, o estos puntos. Vamos a retomar, obviamente, lo que, o a comentar el tema que tenía Andrea, junto con el tema que nos van a exponer Arnoldo y David, si no me equivoco es lo que sigue, son quienes siguen. Arnoldo y David los escucharemos la próxima clase y obviamente en función de que el tiempo nos lo permita, pues comentamos también sobre este tema que le correspondía por allí a Andrea. Bueno, nos vemos, compañeros, cuídense, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.